que nos ven esta mañana. Bueno, buenos días para todos nuevamente. Clase del día de hoy, número 115. Vamos a ver el día de hoy el capítulo número 28. Vamos a iniciar con esa lectura, ya habiendo acabado el capítulo número 27, la clase anterior. Como ustedes recordarán, ya entregamos y todo el material de apoyo de esa clase, que fue el folletico, y pues, como siempre, que cerramos un nivel, ¿no? Un capítulo. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con el capítulo número 28, como les vengo diciendo. Clase del día de hoy, número 115. Bien. Versículo número 1 del capítulo 28. Dice 28:1. Isaías 28:1. Dice de la siguiente manera: ay de la corona de soberbia de los borrachos de Efraín y de la flor caduca de su gloria hermosa, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Parece obviamente algo complejo todo esto, y lo es. He aquí uno poderoso y fuerte, a Adonai, como una tempestad de granizo, tormenta, destrucción, ímpetu de aguas, de fuerza que hace caer la tierra con su mano. Entonces está describiendo, como les vengo diciendo, algo complejo acá. Con su mano. Versículo 3. Con los pies será pisoteada la corona de la soberbia de los borrachos de Efraín. Y será la flor caduca de su gloria hermosa, que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana después del verano. Aquel que la ve mirándola, poniéndola en su mano, la come. En aquel día, en aquel día en el que será Bajé de los ejércitos, corona de la gloria, y por diadema de belleza al remanente de su pueblo, por espíritu de justicia para aquel que se sienta en juicio, y por fuerza a los que repelen la batalla en la puerta. Pero también ellos con el vino han errado, y con sidra se descarriaron. El sacerdote, el profeta, erraron con sidra. Trastornados fueron por el vino, aturdidos fueron con la sidra. Ellos erraron en la visión, tropezaron en el juicio. A causa de esto, toda la mesa está llena de vómito y suciedad, y no hay lugar. ¿Listo? Eso es, pues como ustedes lo pueden ver, hasta ahí. Hay que corregir aquí una cosita que me quedó mal. No es toda la mesa, sino todas las mesas. Todas las mesas, me quedó mal ahí. Lo corrijo acá. En el versículo 8, donde dice toda la mesa, no, es todas las mesas, perdón, todas las mesas. Todas las mesas, en el versículo número 8. Mesa en hebreo es shulchan, y ustedes pueden ver que en el 8 dice kol shulchanot, o sea, todas las mesas. Ahí me quedó mal el plural, ¿no? Entonces, a causa de esto, todas las mesas están llenas. Tengo que cambiar ahí para allá todo el versículo para que sea un plural. Están llenas de vómito y suciedad, y no hay lugar. ¿Listo? A causa de esto, todas las mesas, ¿cierto? A causa de esto, todas las mesas están llenas de vómito y suciedad, y no hay lugar. Bueno, esa es la lectura del día de hoy, y como les decía hace un momento, es un texto complejo. De hecho, en Isaías pues, vamos a encontrar mucho con eso, con relatos que son muy complejos de entender a primera vista, que hay que obviamente recurrir al contexto y a otras herramientas como para poder interpretar, y obviamente pues yo los voy a ir guiando como por esa ruta de lectura y de interpretación de lo que estamos viendo aquí en pantalla, ¿correcto? Pues el capítulo 28 de Isaías es complejo, toda su estructura es muy enredada,
parece que fuera como un escrito que no tiene mucho sentido, sin embargo, pues contextualmente sí lo tiene. Es un texto que está escrito como para que nadie lo entienda, ¿sí? Está escrito como en código, como en símbolos, como toda la profecía, pero esta particularmente, todo el capítulo 28, ustedes lo leen todo el 28, es muy extraño, parece que no le estuviera hablando a nadie o que no estuviera diciendo mayor cosa, ¿vale? Entonces hay que tener eso en cuenta cuando hablamos del capítulo 28. Esto tiene una manera de escribir, en este momento se me va el nombre, que es una forma de escribir como metafórica, como que no dice nada, pero dice mucho. No sé si han leído, bueno, de pronto es un libro muy extraño, pero de pronto alguien lo conoce, que se llama Un cuento de amor parisino. Se llama así el libro. Y es un libro que uno lo lee, no entiende nada. Y luego uno lo lee y uno dice, entendí, y luego uno lo lee por tercera vez y dice, no entendí nada. Es un libro muy interesante. Y al final del libro hay unas preguntas que uno tiene que responder. Entonces te dice en el libro, por ejemplo, ¿quién es el personaje tal? Y uno responde, es tal persona. Y uno queda como con la duda y vuelve a leer y el personaje le cambia una de posición. O sea, no es el tío, sino que es el sobrino. Es muy interesante, es muy cortico. Serán por ahí máximo 12, 13 hojas. Dime. Se llama Un cuento de amor parisino. Hola, buenos días. Un cuento de amor parisino. El autor no me acuerdo en este momento, es un libro cortico. Bueno, es como me acordé ahora aquí leyendo esto, es como ese mismo estilo, ¿sí? Esa misma forma. Bien, vamos a continuar. En la Reina Valera está similar, o sea, se conserva como ese espíritu que no se entiende mucho, pero pues obviamente hay algunos pequeños cambios. Por ahí creo que hay un Jehová que hay que quitar en la Reina Valera, me parece. Bueno, conforme lo vamos leyendo aquí la versión de nosotros, vamos haciendo el comparativo de pronto ahí, si alguien ve algo muy diferente, pues me recuerda porque yo esto lo trabajé hace ya bastante tiempo y no recuerdo realmente qué cambios se hicieron de la Reina Valera. De hecho, no me acuerdo si miré la Reina Valera, pero bueno. Dice acá, hay de la corona, hay de la corona de soberbia, estoy leyendo el 28.1, hay de la corona de soberbia de los borrachos de Efraín y de la flor caduca de su gloria hermosa, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Entonces, uno lee eso y no se entiende un carajo. ¿Sí? No se entiende nada, nada. Entonces, yo les pregunto, ¿qué entienden ustedes en este pasaje? Ahora por ahí, por favor, a las hermanas. ¿Qué logran ustedes? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué logramos todos ustedes, todas ustedes, qué logran comprender de ese relato, del versículo número 28, de capítulo 28, versículo 1? ¿Qué logran ustedes entender? ¿Listo? Entonces, en ese caso que uno no entiende, pues toca leerlo y leerlo y leerlo hasta que medianamente la cabeza, la mente, ¿cierto? Se va como abriendo al texto, ¿vale? Dice, hay de la corona de soberbia de los borrachos de Efraín y de la flor caduca de su gloria hermosa que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. ¿Sí? Este estilo de escritura es también usado mucho en el cine, mientras que van ahí pensando que puede ser cierto. No sé si han visto una película que se llama Tenet, ¿sí? T-E-N-E-T, Tenet. Es una película medianamente reciente, salió en el 2020, por ahí 21. Es 21, hasta, sí, creo que fue en el 21. Es una película muy extraña. eh, el concepto es viajes en el tiempo y cómo las partículas se pueden comportar de manera muy extraña. Es una película muy extraña, realmente. Dura como 2 horas y media. ¿Alguien la ha visto, Tenet? ¿No? Se la recomiendo. Si se quieren sentar y no entender nada, es espectacular. Entonces uno la ve y como que no se entiende y tiene que ver con viajes en el tiempo y un montón de cosas extrañas. Y tiene tremendos actores y director Christopher Nolan, que para mí es uno de los mejores directores de la historia. Tenet. Y es raro que tiene que ver con unas armas que viajan. No, es muy extraña, pero es eso. O sea, como que uno ve la película la primera vez y no entiende nada. En la segunda vez ya uno como que va captando.
Y en la tercera es que uno se viene como a caer en cuenta, el giro argumental, mire, ya voy entendiendo. Sí, es más o menos ese mismo estilo de redacción. Eso tiene un nombre pero técnico, pero en este momento no me acuerdo. Pero le recomiendo esa película, si la quieren ver. Vuelvo y repito, el tema es armas y espías, pero es muy interesante, es muy extraña. Sí, se la recomiendo. 2020. Dice que la mayoría de críticos dice en sus críticas no la entendí, no se entiende, la entendí hasta la cuarta vez. Muy, muy curioso. Bueno, hay de la corona de soberbia de los borrachos de Efraín. Hay de la corona de soberbia de los borrachos de Efraín. Entonces, primero que todo, señalemos como para quién pinta este mensaje, ¿sí? O sea, para quién va dirigido. En primera medida, o por lo menos hasta donde estamos leyendo, ha mencionado únicamente a la casa de Efraín. ¿Cuál es la casa de Efraín? ¿O qué es Efraín? La casa de Israel, ¿cierto? La casa de Israel. ¿Por qué se le llama casa de Efraín? Lo dijimos alguna vez también que a la casa de Israel también se le llama la casa de José o la casa de Efraín, que es el primogénito de José, ¿correcto? Porque como tal, Joseph, José, ¿cierto? El hijo de Jacob, él no heredó tierra como tal en la tierra prometida. Acuérdense que los que heredan son sus hijos Manasés y Efraín, ¿correcto? De hecho, ustedes cogen un mapa, los dos terrenos más grandes, un mapa de la división de las tribus, ¿no? Los dos pedazos más grandes son el pedazo de Efraín y el pedazo de Manasés. Y el tercero sería el de Judá. ¿Y por qué le dieron tanto territorio a Manasés y Efraín? De hecho, Manasés queda ubicado a los dos lados del río, Efraín es un pedazo de tierra enorme, porque son los primogénitos, o son los hijos, perdón, de Joseph, ¿sí? Y Joseph realmente era el primogénito de Jacob, ¿sí? Primero que la esposa de él, por la que él trabajó, la que él amaba, era Raquel, y su primogénito con Raquel fue Joseph. Y Judá era el primogénito de Lea, ¿correcto? Parece que el primogénito fue Rubén, pero perdió su primogenitura por tener relaciones sexuales con Bila, la madrastra y esposa también de su padre. Luego pasa a Simeón y a Leví, que pierden su primogenitura cuando asesinan a la gente de Siquem. ¿Se acuerdan la gente de Siquem? Que son los que, entre comillas, violan, entre muchas comillas, ¿no? A Dina, y entonces ellos toman esa venganza circuncidándolos y engañándolos y luego matándolos, ¿no? Que es un poco la paracha de hoy también. La paracha de hoy habla acerca de los votos, ¿sí la vieron por ahí? Y en esa paracha es eso. La paracha me hizo recordar mucho esas palabras de Yeshua cuando Yeshua dice que tú sí seas y que tú no seas no. Es decir, yo tengo que llegar a un punto de credibilidad con los demás, que cuando yo les diga algo me crean, así yo no lo juro o no lo prometo. Sí, a ese punto tengo que llegar yo, sin necesidad de jurar y prometer. Si yo juro y prometo es porque por lo general estoy que tengo un antecedente donde he fallado a mi palabra, pero la gente antigua, muchos, no todos, tenían palabra muy firme y no tenían que jurar ni prometer. Simplemente con decir algo, eso era. ¿Sí? Entonces eso se ha perdido, que la gente hoy en día de todos nosotros hemos perdido como eso del honor y pues obviamente hoy hay que hacer juramento, hay que ir a una notaría, firmar, ¿cierto? Porque usted le crea a la otra persona que va a pagarle o que va a hacer lo que en teoría se compromete. Tanto que los contratos laborales se hacen escritos es por eso, porque antes eran los contratos como palabra. Exacto. Entonces eran contratos a palabra, o sea, aún escritos. Ah, ya, ok, te entendí que antes. Sí, aún escritos no se cumplen. Trata que uno firma algo y no le... Exacto. Eh, Así uno vaya al Ministerio de Trabajo y eso no le importa a la gente. Sí. Entonces los contratos antes eran orales. ¿Por qué eran orales? Porque la gente tenía mucho eso del honor, de la responsabilidad, el honor, ¿cierto? Ya lo había dicho. Entonces es importante, ¿vale? ¿Preguntas ahí? ¿Todo claro? Ay, gracias. Abramos una ventana, por favor, como mucho olor a perfume, puede ser. No sé si seré yo. Perfume. Perfume. Yo soy como alérgico a esos olores fuertes. Creo que de pronto es mi chaqueta. Me la quito a ver si de pronto es. Bueno, seguimos entonces. ¿Está hablando a quién? A Efraín, ¿sí? Entonces ya quedó claro que Efraín es la casa de Israel, ¿correcto? Vamos a leer nuevamente el 1 para ver qué entendemos.
Y dice, hay de la corona de soberbia de los borrachos de Efraín y de la flor caduca de su gloria hermosa que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Es decir, algo le está criticando o es un mensaje a Efraín, ¿cierto? Y dice, hay de la corona de soberbia de los borrachos. La palabra borracho también significa el que está en confusión, ¿sí? O el que está perdido. Es decir, que puede hacer una referencia a la borrachera, pero puede ser también una metáfora, ¿sí? Como cuando alguien va caminando así como medio mareado y uno dice está caminando como un borracho. No necesariamente tiene que estar borracho para caminar así. Puede sufrir una enfermedad, tiene mareo, de pronto tembló y quedó con los cristales de los oídos movidos, ¿cierto? Bueno, puede ser muchas causas, pero bueno, la palabra borracho, que es lo que estoy diciendo, indica a una persona que está en confusión, ¿cierto? O que no está actuando del todo de manera lógica, como los borrachos, ¿sí? Como los borrachos, que no actúan de todas maneras de forma lógica. Los borrachos tienen, obviamente, un grado de conciencia, o sea, no es como que todo el que se emborracha pierde la conciencia, no. Y actúan en ese grado de conciencia, pero ustedes ya sabemos que ese no es el grado de conciencia de la persona que está borracha. Entonces, por eso la persona cambia cuando se toma, ¿no? Pues hay gente que se vuelve mucho más callada, hay gente que se vuelve mucho más agresiva, mucho más expresiva, bueno, dependiendo de la persona. Entonces, hay de la corona de soberbia de los borrachos de Efraín, es decir, de los que están confundidos. Otra vez, hay de la corona de soberbia. Habría que ver cuál es esa corona de soberbia. Bueno, ya lo miramos. De los borrachos de Efraín y de la flor caduca de su gloria hermosa. Es decir, indudablemente Efraín venía en un decaimiento. ¿Qué es una flor caduca? Una flor que ya llegó a su punto máximo y ya empieza de para atrás, a decaer, a morir. Sí, ustedes han tenido flores en su casa en algún momento, supongo. Saben que la flor llega a un punto donde ya llega a su esplendor, donde se abre al máximo, o tiene su máximo color o su máximo olor. Y después de ese punto ya la flor empieza a caducar, o sea, ya no va a seguir creciendo ni manteniéndose, ya viene de para atrás, hasta que finalmente pues muere. Eso es una flor caduca, una flor que ya llegó a su esplendor y ya viene de para atrás, ¿vale? Y de la flor caduca de su gloria hermosa que está sobre la cabeza del valle fértil, de los aturdidos del vino. Entonces, ¿qué había en Efraín? Había soberbia, había soberbia. Es decir, había un sistema religioso que ellos habían creado. Soberbia es desafiar la autoridad, ¿cierto? Entonces, ellos habían creado un sistema religioso al cual el creador le está llamando la corona de la soberbia. Es un sistema religioso que los de Efraín crearon. ¿Quién lo creó en Efraín ese sistema religioso? Fue un rey de Israel, de la casa de Israel. ¿Qué rey recuerdan ustedes que creó un sistema religioso en Efraín? Diferente a la Torá, obviamente. ¿Quién? ¿Cómo se llamó el primer rey de la casa de Israel? Aquí Grisel nos dice Jeroboam. Muy bien, ahí nos ahorró la revisión de los ahorros. Efectivamente, el primer rey de la casa de Israel, Jeroboam, él fue el que instauró un nuevo sistema religioso, centrado en la adoración fundamentalmente del becerro de oro. Años después, 50, 35, no me acuerdo bien, nace Elías. Y Elías critica que para su época la gente había mezclado los dos cultos, el culto al becerro de oro y el culto al creador. Entonces, por eso él insiste y les dice, ustedes quemaron sus hijos al fuego y esto no fue lo que Yuhet Bajei pidió, citando a la Torá, que la Torá dice, esto no es lo que Yuhet Bajei quiere, el sacrificio de niños. ¿Por qué? Porque esa entidad, esa deidad llamada el becerro de oro, cuando tenía manifestaciones sobrenaturales con las personas, le decía, se tiene que sacrificar a su hijo y yo me llamo Jehová. Y la gente creía. ¿Nunca se han puesto ustedes en ese plan? ¿Qué pasaría si a ustedes se les manifestara una de esas entidades? Por eso Pablo dice que hay que probar todos los espíritus, que no todos los espíritus vienen de Dios, dice Pablo, ¿no? Y Pablo coloca simplemente un rastro, dice, si aún un ángel viene y les predica otro evangelio, tómenlo por anatema, o sea, por maldito. Es decir, claramente está diciendo que a mucha gente le pasaba eso, manifestaciones sobrenaturales donde un ángel, un ser, manifestaba ser la revelación, manifestaba ser el mismo Dios y les daba un mensaje que no era el correcto. ¿Se ha puesto usted a pensar en ese plan?
¿Qué pasaría si usted como hebreo, ¿cierto? Se le manifestase una de esas deidades. Me refiero a uno de esos demonios, a uno de esos seres. Puede pasar, sin necesidad de que usted lo esté buscando. Usted puede estar en su casa y se le puede aparecer un ser y hablarle y transmitirle un mensaje. ¿Por qué pasa eso? Bueno, Dios la puede estar colocando a prueba para mostrar que hay en su corazón, para ver su conocimiento. También puede ser que Dios esté tratando de traer un movimiento a través de usted, así usted traiga un movimiento malo. De todas maneras, eso lo genera Dios también, ¿sí me entiende? O sea, por ejemplo, los testigos de Jehová. No, bueno, me sirve, pero no me sirve más los mormones. Los mormones dicen que Dios les dio unas tablas, ¿no? Siempre hablamos de eso. Dios les dio 8 tablas de oro. Y que solamente las vieron el ángel que las trajo del cielo, el fundador de los mormones, no me acuerdo el nombre, y como 12, 14 personas más, es un número así, 12, 14 personas más. Y ellos firman en el libro de Mormón, en la portada, pues en la contraportada más bien, ¿no? Dice, nosotros somos, y están todos los nombres, nosotros certificamos que vimos esas tablas de oro. Sí, entonces alguien diría, la respuesta fácil es, no, pues esto es un engaño, estos manes se pusieron de acuerdo, fue para robar a la gente. Puede ser, pero ¿qué tal si ellos de verdad vieron algo? ¿Sí van a entender? ¿Alguien estuvo alguna vez bajo los efectos de los alucinógenos, por ejemplo? Entiéndase drogas, entiéndase hongos, ¿no? ¿Alguien? Será interesante, yo conozco a varias personas que sí, bueno, obviamente fuera del grupo, sí, pero personas que cuentan cosas con las drogas que, sí, son sorprendentes y que yo les creo que lo vieron, solamente en ese estado de drogadicción, sí, con los hongos, ya les conté que había una, pero hay otra, una persona que metía marihuana, sí, esa que un día fue a un pueblo del Cauca, no me acuerdo cuál fue el nombre de Caucasia, bueno, no sé, para en Cauca, Caucasia es Antioquia. Eh, y resulta que a la persona le dieron que la mejor marihuana, supuestamente, que la más fina de todas. Eso solamente conseguía allá en ese pueblo. Entonces, la persona me contaba que ella, era una chica de la universidad, siempre fumaba marihuana. Y que se había tenido sus videos raros, pero que no pasaban como de ver colores, formas, figuras, ¿sí? Que veía casas donde no eran o las veía al revés. Como que no pasaba eso. Y un día, allá, bueno, en ese pueblo le dieron una de esas dosis de marihuana y se mal viajó, ¿sí? Dice que la cogió muy fuerte. Y la persona me dice que ella empezó a ver que los árboles empezaban a sacar boca y ojos y que le hablaban, ¿sí? Entonces, sí, está re loco, ¿cómo así? ¿Cómo así que le hablaban? ¿Qué le decían? No, que los abrazara, que ellos querían sentir mi energía, no sé qué. Entonces, bueno, yo le dije, bueno, ¿y alguien más vio eso? ¿Fue usted de pronto en un sueño, una visión? Dijo, no, es que cuando yo volví en sí, la gente se me burlaba que porque yo iba, me decía ella, yo iba y abrazaba a los árboles y que les hablaba como si les estuviera secreteando. Y bueno, ¿y qué más le dijeron los árboles? Esas experiencias son, pues, interesantes, ¿no? No, pues a mí me decían que la energía, que no sé qué, y que hubo un árbol que le dijo que un familiar de ella, con nombre y todo, se iba a morir. Es su familiar, ta, 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 ta. O sea, creo que le dijo, despídase de él porque no pasa esta fecha. Y efectivamente, tiempo después, pues, la persona terminó falleciendo. Entonces, la persona siempre me decía que ese visión, ella no creía en nada de los espíritus, nada de eso, pero que después de eso empezó a ser como un poquito creyente de eso de los espíritus, las energías, todo eso. Porque a través de ese viaje con las drogas pues, terminó, digamos que bueno, que un árbol le hable con los estupefacientes, pues bueno, ¿no? Pero ya que un árbol te diga la fecha de muerte de una persona y que te diga despídete porque no pasa de ahí, ya es algo espiritual, ¿sí me entiendes? O sea, hubo la manifestación espiritual. ¿Por qué en forma de árbol? Bueno, eso sí no tengo ni idea. Sí. Tiene dudas porque lo que fuera que le dio esa información a él. O sea, ellos tienen también acceso a lo que va a pasar de pronto en este. Claro, ellos tienen acceso a esa información del futuro. ¿Cómo sabemos que tienen acceso? Porque los brujos te pueden decir el futuro. ¿Sí es? No, no necesariamente a través de las drogas, sino un brujo te lo puede decir. Y mañana se te puede presentar en un sueño un demonio y te puede dar información del futuro. Sí, entonces eso es complicado porque nosotros queremos que los demonios son feos, sí, que son seres de oscuridad, que están vestidos de cierta manera, que tienen cola, cachos, y de pronto los demonios no se manifiestan de esa manera. Sí. Yo creo más bien que es un campo abierto, ¿no? Esa información está ahí.
como que los seres espirituales tienen acceso a eso porque ellos no están ligados al tiempo, nosotros somos los que estamos ligados al tiempo. O sea, tú y yo somos los que entendemos el pasado, presente y futuro, mientras que ellos ven el tiempo de otra forma, porque no tienen este cuerpo. Es que este cuerpo es lo que nos limita al pasado, presente y futuro. Los mismos científicos han dicho eso, ¿no? Los científicos de la física cuántica, que presente, pasado y futuro no es real, o sea, es una ilusión meramente humana. Y no sé si han visto una serie que se llama Dark, en Netflix, muy buena. También no se entiende un carajo. Sí, es muy complicada. Pero en el primer capítulo sale esa frase. Sí, la división entre pasado, presente y futuro es solamente una ilusión de la mente humana. Realmente los tres conceptos están ligados y son el mismo. Sí, bueno. Entonces seguimos. Entonces, aquí va dirigido a los borrachos de Efraín. Entonces, plantéeselo usted como creyente en la Torah. ¿Qué pasaría si mañana si me parece un ser? Le puede pasar a cualquiera. Y me da un mensaje. ¿Sí? Puede ser el mejor mensaje o el peor mensaje, pero ¿cuál sería su reacción? Por eso yo creo que a veces Dios no nos permite tampoco eso, porque somos personas muy novatas y nuevas, no tenemos esa preparación en la cabeza para soportar ese tipo de cosas. ¿Sí? Dice, yo veo, por ejemplo, que los profetas hablan mano a mano con un ángel o con seres espirituales. Por ejemplo, Ezequiel prácticamente habla con esos seres que tienen ruedas y eso. Y yo veo a Ezequiel tranquilo. O sea, era una persona que tenía la cabeza preparada para eso. A mí se me aparece un ser de ojos, lleno de ojos y de ruedas. Yo no sé cuál sería mi reacción. Tal vez miedo. El problema es que uno no sabe identificar. ¿Qué es eso? Puede ser. No tiene ese filtro. Exacto, porque si se le aparece a uno, no, pero si usted compró, pero si uno no sabe, pues es el susto, porque a usted les puede estar apareciendo algo muy bueno. No sabe. Claro, porque uno dice, no, eso con ojos, eso debe ser un demonio. Exacto. No. El problema es que uno no sabe. Y se presentan un amigo que son las personas que están preparadas, pues, ¿verdad? Tiene la cabeza preparada. Y es que un brujo y un mago tienen una preparación muy ardua para poder ver o entrar en ese mundo de las tinieblas, ¿no? Por eso la gente que se me alviaja o que consume fármacos o lo que sea para ver esas visiones, pues lo están haciendo de una mala manera. Por eso no recuerdan muy bien, es muy confuso, como que no entienden, no se pueden explicar, pero un brujo sí le puede explicar qué es lo que él ve en visiones y demás. Con la ayahuasca y eso, por ejemplo. ¿Qué tipo de separación de niños tienen cuando pequeños ven cosas y dicen, ay, esto? Yo veía cosas de pequeño, el diablo, literalmente. Una persona. Hay niños, yo escuchaba gente que cuando era niño, o sea, me lo contaba así, no sé, vieron el accidente de alguien, tal accidente, y a los 10 minutos, Pasaba. Claro. A lo que en ese caso, digamos, el niño recibe la información, pero no logra como interpretarla, ¿sí me entiendes? Mientras que el brujo ve la carta del sol triste y dice, tú vas a tener tal cosa, se está interpretando el mensaje. O sea, el mensaje está, pero la interpretación. Porque bueno, sí, yo a veces me pregunto, si vamos a aprender a sobar esto, lo otro, pero realmente sí habrán resultado, yo aprendiendo la técnica, haciéndolo tal cual, o necesito de algo más que se me permita claro. otro mundo superior. Claro, tiene que haber un toque espiritual, como interpretar la escritura, pues. Sí, hay que prepararse, hay que ir a estudiar, sí, hay que estudiarlo todo, pero también necesita un toquecito divino, ¿sí? Son los dones también, está ligado a los dones, a los llamados. El problema es cuando de pronto viene esa información, yo no tengo las herramientas para, no se han preguntado eso, a veces uno tiene sueños, o hasta visiones, no sé, uno tiene sueños, visiones, y uno dice, bueno, ¿y esto qué significa? Y queda uno inquieto y no sabe qué hacer. Quiere decir, ¿qué te falta? Pues la preparación, o sea, está el mensaje, ¿qué te falta? Ese aprendizaje. Y yo creo que si Dios te da un mensaje a través de un sueño, es porque de alguna manera tú le puedes encontrar un significado. Y porque Dios también te ha permitido como encontrar algún tipo de significado. Que sería eso que tú dices, ¿no? El don, ese toque de parte del Creador, que también te permite a ti eso. Hay mucha gente que en la calle tiene sueños y no tiene ni idea. Y no sé a ustedes les pasa, me pasa mucho que escucho a mucha gente hablando de sus sueños. No sé si es algo, yo no lo busco, o sea, ¿me entiendes? A la otra sí en un autobús y literalmente la señora iba así chateando. Venía yo de jugar fútbol y yo estaba parado en el autobús, tenía las manos hacia arriba y la señora que estaba sentada debajo de mí, que en esas sillas altas, ¿no? Las del SIDA ahora que son súper altas. La señora pues tenía el celular así. Y yo ahí alcancé a ver que le escribió a la otra. Dijo, anoche tuve un sueño. Entonces yo me quedé mirando y ¿cómo así? Está bueno. No vaya a enviar audio. Entonces, el sueño era lo que medio alcancé a leer, si audio no, lo que medio alcancé a leerle a la señora fue hace rato, así como 2 meses. Lo que medio le alcancé a leer a la señora era que la señora le está diciendo, pues a otra, creo que también era una señora, que había tenido un bebé y que el bebé había salido feo, no sé qué, sí.
Entonces yo leyendo eso, yo dije, para mí yo concluí, dije, debe ser algún negocio, alguna vaina que le va a salir mal a la señora, pero no me animé a decirle nada porque no, pues ahora fuera de contexto ahí en el bus, ¿no? Digo yo, no sé, pero ahí alcancé medio a leer el sueño hasta que yo me bajé primero. Entonces es interesante. Claro, así es. Don Uber, te escuchamos. ¿Tienes una pregunta? Sí, es como, buenos días, una inquietud. Pues respecto a la pregunta que estabas haciendo, en 1 de Juan 4:1 dice, pero pues refiriéndose a personas que vienen con algún mensaje, no a si se presenta como un espíritu, un demonio, pero dice, amados, probad los espíritus y son de Dios, que dice, todo espíritu que no confiesa que Yeshua vino en carne no es de Dios, entonces pues no sé cómo se manejaría eso ahí. Sí, señor, también lo habíamos mencionado, creo que lo mencionamos un poquitico antes de que te conectaras, pero sí, ya lo habíamos mencionado también, que la escritura nos invita a ese probar los espíritus, ¿no? Que una prueba es eso, o la posición de ese espíritu alrededor de Yeshua. Ese es un buen filtro. De seguro hay más filtros, ¿no? Es que nosotros conocemos, como les digo, muy poco de ese mundo, desafortunadamente. Sí, claro, dice que se miente, roban. Es que ahí es donde está la cuestión. O sea, ahí es donde está la pregunta. O sea, ¿qué pasa si te pasara eso? Que te dijera. Es que lo que entiendo que dice siempre es, de alguna forma sería como con Mahoma, que si se le aparece a alguien que tiene esto, no sé qué, para de alguna forma desviar el camino de la gente. Claro, ¿sí? lo que pasa es que en ese caso lo que digo yo, ¿no? Opino yo, que lo mejor sería como tener la cabeza muy metida como en la cuestión de la escritura, para que no le metan a uno los dedos a la boca. Porque si no, uno de estos demonios viene con un nivel interpretativo muy alto y se lo lleva a uno por delante. Porque si algo ahorita que lo que yo todo el mundo te está sacando. Pero espera. Mira, el micrófono para poderte escuchar mejor. Después de esta participación, continuamos con la lectura. Anoche en la clase de Jeffrey, pues que se habla de todo un poco, tenía yo la intención de hablar, pero bueno, ahorita lo hago es, veo que en Estados Unidos hay muchos artistas, imagino que a nivel mundial, que se están yendo por una secta que supuestamente se convierten al camino de Cristo. Sí. Pero muchos, pues las personas, yo empiezo a ver muchos comentarios y muchos, bueno, de pronto decían, sí, Cristo viene, lo que sea, pero ¿por qué, digamos, artistas específicos, no sé, como el ex de Kim Kardashian, que se vuelve supuestamente Cristo, pero son sectas que de alguna forma van a envolver a llevarlo a supuesto Cristo, pero es uno falso? Sí. Pues es lo que yo creo. Entonces, es donde tenemos que estar atentos, pues, con la Torá. Claro, es que es el filtro, ¿no? La escritura. Dice entonces acá, la corona de soberbia de los borrachos de Efraín, ¿sí? Los que están actuando fuera de sentido, los que están confundidos, que están en Efraín. Entonces, la corona es ese sistema religioso que ellos montaron, de confusión, alejado de la Torá. Y de la flor caduca de su gloria hermosa, es decir, algo en Efraín que había llegado a su tope y ya era en decadencia. Contexto para poderlo interpretar. En la época de Isaías, todavía la casa de Israel no había sido destruida. Entonces, ¿qué está diciendo él? Él está viendo, él es consciente o está presente y está diciendo, mire, la flor caduca de su gloria hermosa que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. O sea, es un lugar físico. ¿Qué lugar físico creen ustedes que llegó a su auge y vino en decadencia? En la época de Isaías, porque repito, en la época de Isaías todavía la casa de Israel estaba ahí. O sea, no habían destruido la casa de Israel, todavía no. Por allá como hasta el capítulo 50 y pico, por allá es donde aparece la destrucción mediana, o menos, no, bueno, en ese momento no me acuerdo. Es más, no me acuerdo si está en Isaías o en Reyes, pero aparece precisamente la destrucción de la casa de Israel, ¿sí? Pero entonces yo les quiero preguntar ¿es un lugar físico? Les quiero contar, perdón, es un lugar físico, ¿sí? Es un lugar físico que es la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. ¿Quiénes son los aturdidos del vino? Los de Efraín, ¿sí? O sea, los de Efraín tienen un lugar físico que está en la punta de una montaña y que ese lugar físico ya llegó a su esplendor
y en la época de Isaías viene de para atrás, viene en decadencia. ¿Cuál es ese lugar? ¿Cuál creen ustedes? Samaria. Samaria, muy bien. La ciudad de Samaria, en la época de Yeshayahu, seguía siendo la capital de Israel y ya había llegado a su límite, a su tope, ¿sí? Ya había llegado a su tope y venía, era en decadencia. Entonces, esa decadencia venía marcada, repito, esa decadencia venía marcada porque los líderes de Efraín habían hecho un sistema religioso diferente a la Torá. Entonces, lo que alguna vez fue glorioso en Samaria, ahora venía en decadencia. ¿Me hago entender? Si me dice entender el versículo número 1, es enredado, pero ahí lo abrí para que lo podamos entender. Hay de la corona de soberbia de los borrachos de Efraín, el sistema religioso que ellos montaron, y de la flor caduca, o sea, otra cosa, de la flor caduca de su gloria hermosa, la flor caduca de su gloria hermosa, la ciudad de Samaria, que había llegado a su esplendor y ahora venía en total decadencia, que está sobre la cabeza del valle fértil. Samaria quedaba en la punta de un valle, el valle de Efraín, ¿sí? De los aturdidos del vino, ahí nos da la razón. Valle de Efraín, hay una montaña, en la cima de esa montaña hay una ciudad o un lugar que ha venido en auge, pero ahora viene en decadencia, es Samaria, donde los efraínitas o la casa de Israel había empezado a montar un sistema religioso que no tiene nada que ver con la Torá. ¿Me hago entender? Entonces, eso es donde lo encontramos más explicado. El profeta Amós, años antes de Isaías, ya había advertido a la casa de Israel y había dicho a Samaria, tú vas a ser destruida. Y los que habitan en ti, vacas engordadas, van a ser destruidos. En otra parte lo llama toros de Basán. O sea, toros muy gordos, muy como musculosos. No sé si han visto el toro Chorton. El toro Chorton es una variante de toro que es supremamente musculoso, ¿sí? Gordo. Entonces, eso eran el representativo de los líderes de Israel, de la casa de Israel. Seres muy, ¿cómo decirlo? Que absorbían toda la riqueza, corruptos, ¿no? Como no hay político flaco, por ejemplo. ¿Sí? Pues con un sueldo de 30 y pico millones, ¿quién es flaco? Complicado. ¿Cuánto era que gastaba uno de esos sujetos? 2 millones de pesos en gaseosas y otros 2 millones en quesos. Bueno, es difícil no ser gordo así. ¿Sí van a entender? Seguimos. Libre de impuestos, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Ellos no pagan impuestos. Por eso cuando colocan los impuestos, ellos colocan lo que quieran, porque saben que ellos no van a pagar ni un peso. 2. He aquí uno poderoso, o sea, viene el castigo para ellos, allá en la casa de Israel. He aquí uno poderoso y fuerte, a Adonai. Y Adonai es un nombre que indica que todopoderoso. Entonces yo me pregunté, bueno, ¿y por qué utilizar la denominación Adonai acá? Para decir que los va a destruir. Porque como ellos tenían tantos dioses, ¿sí? Te está diciendo el que está por encima de todos, el todopoderoso. Porque Zeus, Zeus también me dice. Zeus es todopoderoso en el cielo. Todopoderoso no, es poderoso en el cielo. Neptuno es poderoso en el agua, ¿sí? Marte es poderoso en la guerra. Júpiter es poderoso en los reinos, en los reyes, en los que mandan. Pero el Eterno es todopoderoso. O sea, en todo es poderoso. ¿Sí me entienden la diferencia? Entonces, cuando la Escritura dice que los Baales, ustedes han tenido Baales, es que usted le atribuya a cada acción, a cada energía o a cada fuerza de la naturaleza un Dios. Y hay gente que está montada en ese video. Aún hoy en día, o sea, sin necesidad de tener Baal, Zebú, el Zephon. No, hay gente que está montada en ese plan. ¿Sí? Está montada en ese plan. Cuando dice, por ejemplo, no, es que el diablo controla el mal. Entonces, lo que tiene en su cabeza son 2 Baales. El Baal del bien y el Baal del mal. ¿Sí me van a entender? Cuando la gente, por ejemplo, esos que creen en la madre tierra, ¿cierto? Gaia o la Pachamama, ellos le atribuyen a la tierra o a la madre tierra o lo que sea, le atribuyen también un poder y una deidificación. O sea, ellos creen que hay una diosa o dios, bueno, sería diosa, ¿no? De la tierra, o sea, es un Baal. Llámelo como lo llame. ¿Qué otros Baales hemos escuchado? El Baal de la suerte. ¿Sí o no? Y en el catolicismo hay mucho de eso. Están los santos para diferentes acciones, ¿no? Yo creería que también lo del universo, no sé, es que ya llega a lugar, el universo le devuelva, el universo le devuelva, ¿cuál es el universo? No entiendo ese universo. Bueno, yo creo que esas son como payasadas de las redes sociales, ¿no? Porque cuando la gente dice, muchas gracias 2023, 2023 una persona,
Sí, o sea, es estúpido. Es que, ¿qué pasa? Que en la cabeza, esa persona, si ustedes analizan, tiene la conciencia o el concepto de que hay un Dios. Pero publicar yo te amo Dios o gracias Dios es un no a likes. Y más si por ahí usted dice, usted es ateo, ¿qué va a poner usted? Entonces se pone cualquier bobada. Gracias universo, gracias. ¿Qué más han visto ustedes? Pero sí, sí, lo dije así. Gracias 2023. Sí, es lo mismo, ¿no? O sea, Gracias a lo que dice el universo, el cosmos. Es porque en su cabeza tiene un concepto de Dios, pero no quiere llamarlo Dios. ¿Sí? Sí, bueno, entonces habría que preguntarle a ese genio, ¿no? ¿Cómo gira la Tierra alrededor del Sol? ¿Cómo se llama el movimiento alrededor del Sol? No tiene ni idea. ¿Qué es perihelio? ¿Qué es afelio? Tiene que ver con la rotación, la traslación de la Tierra alrededor del Sol. ¿Tienen ni idea? Afelio, perihelio, metahelio, o sea, ni idea. Es gente que quiere llamar la atención, que tienen un concepto de Dios, siguen siendo muy católicos ignorantes. No todo católico es ignorante, pero hay mucho religioso que ocultando su ignorancia dice yo soy católico. No, usted no es católico tampoco. Muchos de nosotros de pronto nos pasó eso. Católico es el que va a misa y trata como de respetar lo que medianamente el sacerdote dice y medianamente escucha al Papa, ¿sí me entiende? Pero hay católicos que no saben cómo se llama el Papa, entonces no es católico. ¿Sí? No, yo en el Papa no creo. Entonces, técnicamente usted no es católico. Y para ser católico, según las bulas papales, se tiene que creer que el Papa es el vicario de Dios. Indivisible, única, bla, bla, bla. ¿Sí me entiende? Es más, en la fundación de los protestantes seguían reconociendo al Papa como el vicario de Dios. Porque ellos decían que era el heredero de San Pedro y que fue, entre comillas, ¿no? El primer papa. Es curioso que en la lista de papas, los primeros 6 papas son todos judíos y todos son fariseos. Bueno, salvo tal vez pero de los 6, 5 son fariseos. Y eso sería bueno preguntarle a un católico cristiano, ¿por qué usted cree en los fariseos? ¿Qué cree un fariseo? Bien. Entonces es eso, ¿no? Es como para ocultar la ignorancia. ¿Qué más han escuchado? Gracias, bueno, yo vi o escuché mucho gracias 2023, gracias a la vida. O sea, la vida es un concepto muy ambiguo. Una planta también tiene vida. No veo a la planta, gracias a la vida, por este nuevo retoño, ¿sí? ¿A qué más han escuchado? Gracias al universo, al cosmos. Hay gente aquí en Oriente, pero en Occidente, que dice gracias al yin y al yang. ¿Tienen ni idea qué es esa vaina? El concepto de yin yang es muy parecido, sospechosamente parecido, es un concepto posterior a Isaías. O sea, ya los hebreos han tenido toda la historia hebrea, más o menos como hasta el profeta Jeremías, cuando surge la idea de yin yang en China. Y es una idea bien interesante que está también en el judaísmo, es una idea, llámela usted yin yang, bueno, el dibujo, o sea, olvídese el dibujo es simplemente una manera de escribir yin yang, el blanco y el negro, ¿sí me entiende? ¿Qué es el yin yang como tal? Que toda acción positiva trae una reacción negativa también y toda acción negativa trae reacciones positivas también. Es lo que ellos llaman el equilibrio, ¿sí? Entonces dicen que en el taoísmo, porque el yin yang es del taoísmo, dice que la fuerza que controla todo el universo, para hacer acciones buenas, indudablemente tiene que también causar ¿qué? Dolor en otros seres humanos. Entonces, para que alguien, por ejemplo, un empresario compre un carro, tiene también esa fuerza que generar o genera de manera de contrapeso dolor en los trabajadores que por ahí no les guste trabajar en eso. Pero le generaron esa ganancia al jefe para que compre su carro. ¿Sí me entienden? O sea, es ese equilibrio. Es un concepto muy interesante. Y hay mucha cuestión porque los judíos también opinan eso. De hecho, en el Talmud dice que yo no tengo que hacer mucho bien porque no sé que mi bien se torne en mal. Y que yo no tengo que hacer, y la gente que hace mucho mal, en el trasfondo de sus acciones hay algo de bien. Sí, en el Talmud mencionan algo así. Dime cómo. En tu dolor me perfecciona. En tu debilidad. Entonces, la única manera para que Dios se perfeccione es que hay debilidades, o sea, es ese equilibrio, ¿no? Si fuéramos perfectos, no necesitamos de Dios. Entonces la gente dice, no, gracias al yin y al yang, y ponen el dibujito, no, pero qué estupidez. Con la bandera de Corea, ¿sí? O ponen ese pedacito de Snoop diciendo que por último y no menos importante me agradezco a mí. Gracias a mí.
Exacto. Entonces, eso es una tontería porque es que la gente tiene en su cabeza un concepto de Dios, pero no lo quiere llamar Dios. O sea, pero está el concepto ahí. ¿Sí me entienden? Porque ¿qué son? Idólatras. Esa es la razón. Nosotros también éramos idólatras. Estamos saliendo de la idolatría. Idólatra no es un insulto, es una condición. ¿Sí me entienden? Es una condición. Entonces, ¿qué hacemos? Esa es la condición. Es como creer que una persona ciega, decirle ciego es un insulto. Es una condición. ¿Sí me entienden? O sea, sí, de hecho la persona que culpa es una condición biológica, yo qué sé, sí, Y es una condición de la que uno cuando se da cuenta y es consciente que la tiene. de la idolatría, ¿sí? Sí. Ah, ok, pensé que de la... Sí, la condición de la idolatría. Cuando uno como que dice, ya sí, fui, yo soy, o lo sigo siendo, es más fácil en el diario reconocer cada vez que uno está a punto de ser idólatra, porque Claro. estamos muy cerca todo el tiempo, cada segundo, con el amigo, con el vecino, con el profesor, con el... Por eso, mira, Pero de verdad reconocer esa idolatría, uno dice, uy, no, espere, internamente estoy yendo como más allá, espere, y retrocedo un poco, pero no todo el mundo adquiere esa capacidad. por eso hay este texto que es espectacular, que está en el libro de Génesis. Dice Génesis 4:7, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Se lo está diciendo Dios a Caín. ¿Sí? Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces uno lee eso y uno no entiende, pues está hablando del pecado. Quiere decir que aunque el pecado golpea la puerta, al final del día yo soy el que decido si lo dejo entrar o no. Eso es lo que está diciendo. Y es un concepto que parece un concepto del Nuevo Testamento, lo del pecado y eso, pero no, es un concepto que está desde el libro de Génesis, donde Dios le dice, mire, y es lo mismo que Dios le dice después a Moisés, yo delante de ti coloco el bien y el mal, o sea, la justicia y el pecado, básicamente. Tú eliges cuál quieres seguir, la justicia para vida o el bien para vida, y el mal, el pecado para muerte, o sea, no hay más caminos. Entonces aquí es lo mismo, está diciendo, mira, yo te he colocado el pecado, pero el pecado está a la puerta de tu casa, pongámoslo así, está golpeando, pero al final tú eres el que decide si le abres la puerta o no. ¿Sí? Indudablemente, hay drogas en el mundo. O sea, está ahí golpeando la puerta, ¿sí me entiende? Pero el que finalmente le dice si yo quiero o no quiero usted. He aquí uno poderoso y fuerte, a Adonai. Entonces, estábamos diciendo que Israel tenía muchos baales y nosotros también. Y iba a coger el ejemplo por ahí, pero me fui por otro lado y es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene el santo de no sé qué, el santo que sirve para esta cosa. O sea, siguen manejando el concepto de qué? De baales. En la India tienen el dios de todo, tienen hasta el dios de las ratas. ¿Se han visto ese templo que está lleno de ratones? Yo les había recomendado un documental del tema. Dios está lleno, lleno. Y si usted mata una de esas ratas, usted le toca conseguir una rata y llevarla allá. Porque a veces las patean, las pisan. ¿Sí? Es impresionante. Es un documental que uno puede ver eso, hasta qué punto la gente se entrega a un culto. ¿Sí? Y es una diosa. Se supone que la diosa, en una guerra que perdió contra otro dios, el otro dios le convirtió a todo su ejército en ratones. Y la diosa los dirige, supuestamente no, ese es un mito de ellos, los dirige a ese templo. No, los dirige a ese lugar, ella construye el templo, o le pide a los seres humanos que construyan el templo y los ratones quedan ahí hasta que ella venga a convertirlos nuevamente en su poderoso ejército. Y la gente cree en esa diosa, allá en la India, mucho. Sí, es terrible, las imágenes son peor de lo que estoy contando. Entonces, esos vales, ¿no? Entonces, he aquí uno fuerte y poderoso, Adonai, o sea, el todopoderoso. No el poderoso de las ratas, no, el todopoderoso. Como una tempestad, o sea, viene a castigarlo fuertemente. ¿Cómo? Como una tempestad de granizo, tormenta, destrucción. Si hoy en día cae granizo, así en las grandes ciudades es una locura, ¿no? Las calles se paralizan, se rompen los vidrios de los carros, hay mucha gente que sale herida, ¿no han visto? Que cuando cae granizo muy grande, hasta se descalabra la gente y todo. Imagínense hace 4.000 años cayendo granizo. Hoy en día medianamente entendemos que es un proceso, pues, del agua y tal, pero hace 4.000 años que las casas eran por ahí de madera, de lo que hubiese, las casas se caían de los granizos. ¿Sí? ¿Sí le han roto tejas un granizo? Sí, no, no caen así. Claro, imagínate hace como unas piedras. Entonces imagínate que
tú estuvieras hace 4.000 años en tu casita por ahí de madera, pues obviamente había mucha pobreza y eso, ¿no? Con paja y eso. Y que la granizada, ¿no? Es el final de tu casa. Entonces, cuando dice aquí granizada, a veces como que no dice, pues granizada, ¿no? No, es algo fuerte. Tormenta, destrucción, ímpetu de aguas, de fuerza que hace caer la tierra con su mano. Y aquí vemos todo relacionado al agua, ¿no? Granizo, tormenta, ímpetu de aguas, con fuerza que hace caer la tierra con su mano. 3. Con los pies será pisoteada la corona de la soberbia de los borrachos de Efraín. Es decir, ese sistema religioso, Dios, ¿qué va a hacer? Lo va a pisotear, lo va a destruir por completo. ¿Correcto? Y será la flor caduca de su gloria hermosa. ¿Cuál es la flor caduca de la gloria hermosa? La ciudad. Entonces, ojalá puedan hacer esa separación. La corona de soberbia es el sistema religioso. Ojalá lo puedan notar por ahí. Pues por lo menos en este pasaje, ¿no? Corona de soberbia. Corona de soberbia es el sistema religioso de la casa de Israel. Y la flor, ¿cómo es que dice? La flor caduca. La flor caduca de su gloria es Samaria. Entonces vamos a leer nuevamente el 4. Y será la flor caduca de su gloria hermosa que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana después del verano. Aquel que la ve mirándola, poniéndola en su mano, la come. Se le está diciendo, mira, yo voy a colocar a Samaria desprotegida para aquel que quiera venir a conquistarla, la conquiste. De la misma manera que una persona va al campo cuando es el crecimiento de las frutas y la come. ¿Sí me hago entender? Se está diciendo, yo quito la protección de Samaria. Y finalmente, ¿qué pueblo fue el que atacó Samaria o la casa de Israel? Muy bien, los asirios. Ellos fueron los que atacaron la casa de Israel. ¿Y a la casa de Judá quién fue el que la atacó? Los neobabilonios, muy bien. Entonces, a la casa de Israel, los asirios, y la casa de Judá, los neobabilonios. Y dice de esta manera. Entonces, el 4 es un símil bien interesante. Dice, yo colocaré la flor caduca de su gloria, o sea, Samaria, la colocaré como la fruta después del verano, a aquel que la ve mirándola, poniéndola en su mano, la come. O sea, la voy a colocar en bandeja de plata para cualquier pueblo que la quiera atacar. Conclusión, Dios iba a quitar la protección de Samaria. Estaba cansado de Samaria. En el libro Amos desarrolla más todo esto. En el libro Amos es esto, pero 50 o 60 veces mejor explicado. Son muchos versículos que hablan del tema. Aquí son solamente algunos. ¿Correcto? Y seguimos. 5. En aquel día en el que será Yuhet-Bajei de los ejércitos, corona de la gloria y por diadema de belleza al remanente de su pueblo. Es decir, el sistema religioso iba a desaparecer, la ciudad también, y la gente iba a tener que volver a ¿dónde? A Yuhet-Bajei. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros. Que Dios quebró cosas en nuestra vida o en nuestro contexto y la única salida quedó siendo Él. Quebró nuestro sistema religioso. Por ahí de pronto quebró hasta nuestra familia, quebró nuestro propio ego, nuestro propio conocimiento, y la única salida que nos quedó como remanente de Israel, ¿qué fue? Él. Se le agotó las posibles salidas. ¿Por qué las agotó? Porque Israel estaba distraído, confundido, detrás de cosas que no tenía que hacer. ¿Vale? ¿Sí estamos entendiendo hasta ahí? ¿Todo claro hasta ahí? Una pregunta. Digamos, el sistema religioso era basado como en un solo Dios. No, la pregunta de Olga es si el sistema religioso que estamos aquí mencionando era un solo Dios. No, habían varios dioses. Acera, que es la diosa de la fertilidad, Tammuz, pero el dios principal era Baal. ¿Sí? Baal era el dios principal. Y estaban las otras dos deidades, que era pues, la madre, que era Acera, y el hijo, que era Tammuz.
Y además de eso se adoraba también al becerro de oro, que era un dios anexo, era otra forma de Baal, ¿sí? Si tú te acuerdas de pronto si lo has leído, no sé, en la historia de Zeus, Zeus en un momento se transformó en una vaca. ¿Se acuerdan de eso? Que para acosar, para tener relaciones sexuales con mujeres, porque él hizo una promesa y entonces no se podía transformar en ser humano para tener relaciones con las humanas, entonces se transformó en toro, en vaca, para tener relaciones sexuales con hombres y con mujeres, ¿sí? Y la historia de Zeus, un poco. Es lo mismo, entonces Baal tomaba formas, una era una forma de un ser humano, que además de eso tenía como las manos levantadas así, sí, no sé por qué, realmente no sé. Y la otra forma de Baal era el becerro de oro. ¿Sí? Es como si nosotros hiciéramos aquí un cordero, porque Yeshua dice que él es el cordero de Dios. Y adoráramos al cordero y cordero para aquí, cordero para allá. Sí, o sea, es una mala interpretación. Porque Dios no Dios no nos ha colocado, por Dios, Dios no nos ha colocado a adorar corderos. Sí, el hecho de que él sea el cordero de Dios, pues no dice absolutamente nada. Bueno, seguimos, que aquí nos colocaron un reflector amarillo. Sí, es que Parece el teatro. Hay el reflector sobre Olga. Sí. Sí, es que me puso a pensar esa parte de corona que dice Astarot o Atarot, algo así. En la parte de arriba que dice corona, dice Sí. Atarot. Atarot. Sí. ¿No es Tiferet? No. No, dice Atarot cuando dice que pisoteará la corona de soberbia. Y dos veces dice Atarot. Como si fuera Atarot de la diosa Astarot o algo relacionado. Es un demonio. Ah, ok. Con forma ¿De mujer? No, de vaca. Es un demonio en forma de vaca, pues Sí. no sabía, no lo investigué. Sí, no, pero en el hebreo dice Atarot. O sea, si tú buscas Atarot, o sea, Astarot es una diosa, correcto, pero también hay Atarot. O sea, son las dos. ¿Y Atarot qué es? Es un demonio y dice que es el demonio mayor de no sé qué vaina. Y si no estoy mal, ese es el nombre que le ponen a una de las ciudades en la Palestina. Sí, es que también es el nombre de una ciudad bonita, que es como ciudad de Palestina. Estas ciudades tienen nombre de... Dice, aquí encontré, dice Atarot es el nombre de 3 lugares bíblicos, ¿sí? Al oriente del Jordán. Sí. Vale, interesante, no lo había investigado por ahí. Y después debajo la otra corona, mire. En demología es el gran duque del infierno en la primera jerarquía con Belcebú y Lucifer. Y es así con cachos así. Súper grandes, como las vacas de aquel sector del mundo. Listo. O sea, es una. Sí. Y en el de más abajo en la corona, cuando te habla como en el 5, Sí, que no dice corona, sino dice diadema. sí, y además. Esa diadema sí es como si fuera como un premio, Ok. como algo hermoso. O sea, ahí lo vemos, ¿no? El cambio entre la idolatría, que es Atarot, y algo hermoso o elevado, que es la diadema que pone abajo. Entonces, en el 5 dicen, aquel día el Creador será yo de bajez de los ejércitos, corona de la gloria y por diadema de belleza al remanente de su pueblo, al remanente, o sea, los que quedaren, o sea, ya le estás diciendo que va a destruir a muchos de ellos. Va a quitar el sistema religioso, la ciudad de Samaria, y ellos van a tener solamente que recurrir, o la única alternativa va a ser el Eterno. ¿Sí? Es lo mismo que nos tocó hoy a nosotros, ¿no? Nosotros hoy en día no podemos recurrir a Jerusalén, o sea, es ilógico. Ni tampoco podemos recurrir a nuestro sistema religioso, del que vinimos. Nos toca mirar cómo conectarnos con el Eterno, a través de la Torah, ¿no? Obviamente. Bueno, 6. Por espíritu de justicia, no. Dicen aquel día en el que será yo de los ejércitos, corona de la gloria y por diadema de belleza, el remanente de su pueblo, al remanente de su pueblo, por espíritu de justicia a aquel que se sienta en juicio y por fuerza a los que repelen la batalla en la puerta. Es decir, está diciendo que él de todas maneras va a tener misericordia de los que han actuado medianamente bien, tanto los que trataron de aplicar justicia, tanto también los que fueron incluso a la guerra para proteger a la nación. Está diciendo que él va a tener misericordia de ellos.
Sin embargo, miren lo que dice el 6, el 7. Pero también ellos con el vino han errado. O sea, él va a tener misericordia, pero eso no indica que los que se van a salvar de la casa de Israel hayan sido totalmente santos. Y es algo muy interesante porque quiere decir que nosotros, el Creador nos volteó a mirar y nos salvó y nos mostró muchas cosas, pero realmente no es porque hayamos sido muy buenos, porque acá lo dice. Incluso ellos también pecaron con el vino, pero él tuvo misericordia de alguno de ellos para dejar un remanente. Igual que nosotros, él tuvo misericordia de nosotros, pero esa misericordia no indica que nosotros hayamos sido ultra santos para que él nos llamara. ¿Me hago entender? O sea, para que él lo acerque a usted a la Torá, usted no tiene que ser ultra santo. Él llama al que se quiere llamar, punto. Dice, pero también ellos con el vino han errado y con sidra se descarriaron. Vino y sidra, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué coloca dos elementos distintos? ¿Cómo? Vino y sidra. ¿Cuál es la diferencia entre vino y sidra? Pues el vino para... Dime, el nivel de alcohol, ¿cuál tiene más alcohol? Bueno, ¿qué es lo que sucede? El vino y la sidra. El vino es exclusivamente de uva, ¿correcto? De la uva, cualquier presentación de la uva. Y la sidra es un alcohol, o sea, se hace más o menos el mismo procedimiento con la uva que con la uva, pero con otra fruta. ¿Me hago entender? O sea, el proceso es más o menos el mismo, decantación, bueno, no sé cómo se llama el proceso técnicamente, pero el proceso que le hacen a la uva es vino. Y el resultado de hacer el mismo proceso, pero con otra fruta, te da sidra. Entonces hay sidra de manzana, ¿sí o no se ha visto? Que algunos llaman vino de manzana, no, la palabra vino de manzana no es real. Que vino es uva, ¿correcto? Vino es uva. ¿Qué? ¿Las otras frutas? Sí, claro. Sí, sí, claro. Sí. Sí, o sea, el vino es vino y tiene su fermento y es alcohólico. Sí, exactamente, es el mismo proceso. Y también se te va a fermentar, por eso te preguntaba. Por ejemplo, yo puedo hacer sidra de piña y con eso puedo embriagar. Imagínate que yo vi una vez un documental, a Chichano que es con el maíz. Y vi un documental en Japón, el sake, ¿no? El sake con arroz. Vi un documental una vez donde unos tipos se perdieron en una playa, en una isla. Y, hola. ¿Alguien más no me escucha aparte de la señora Olga? ¿O todos me están escuchando? Sí se escucha, sí se escucha. Ah, listo. Entonces, por favor, señora Olga. Buenos días, señora Olga. Por favor, salte y vuelve a ingresar. Ahí le pedí el favor a la hermana que salga y vuelva a ingresar. Entonces, vi un documental, o es una película, bueno, no me acuerdo, donde unas personas se pierden en una isla, creo que es un documental. Y en la isla donde cayeron, creo que fue un accidente de barco y se salvaron nadando. Y llegaron a una isla y estuvieron muy, digamos, protegidos por el creador, muy de buenas, muy con suerte, que a la isla a la que llegaron había un montón de papa silvestre, papa, ¿sí? O sea, no sembrada por humanos, sino la que crece ahí, ¿sí? Y ellos con eso comieron y sobrevivieron mucho tiempo. Pero un día colocaron unas papas en agua y eso, y las dejaron ahí, y luego se tomaron eso, y eso era una bebida alcohólica, o sea, se fermentó, ¿sí? Entonces, ellos como que también lograron hasta hacer con papa silvestre, un trago. Y es que con cualquier fruta se puede hacer una bebida alcohólica, con cualquiera. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, a veces cuando uno dice, ay, dejé tal fruta en la nevera y se acidó, se fermentó, que uno la huele y no huele a podrido, sino como a fermento, es un olor muy particular, ¿no? Prácticamente serviría para hacer una bebida alcohólica. ¿Sí? ¿La mora? Los cítricos, supongo yo que son más propensos a ese proceso, ¿no? Pero como le digo, hasta con papa, ¿sí? Pues, ¿cómo sabe con qué así? ¿Cómo se llamará esa bebida? ¿Bebida alcohólica? A base de papa. Se llama Hardopfeller. Dice, es un tipo de aguardiente / cerveza de papa o patata. Es típico de Suiza. Sin embargo, aparece en otros lugares también y era conocido como el alcohol de los pobres. Dice acá, el alcohol de los pobres.
Su destilación por lo general es casera y en la Edad Media lo hacían personas con muy bajos recursos, que no podían acceder a la uva y que tenían que consumir los pocos frutos que había en el campo. Les cogían la papa en cantidad y hacían era una bebida alcohólica, bueno, hasta como inteligentes, ¿no? ¿Sí? Curioso. Porque siempre buscar eso. El ejemplo primero de la sustancia digamos, la marihuana. Sí, O sea, porque siempre estamos buscando eso, ¿cierto? O sea, sí, es algo. y esa conexión con respecto a eso, porque digamos con el viaje hacen es una regresión Sí, para curar las cosas del pasado que uno no se acuerda, porque uno muchas veces de una etapa de la vida no se acuerda al niño. Y gente que yo también he hablado que ha tomado ya noches como si lo hubieran vivido otra vez. Claro. ¿La misma ayahuasca? No, sí, yo sé. el yaje es el nombre de la bebida, pero la planta es la ayahuasca, ¿sí? Es como el vino y la uva. El vino, el vino es el producto, ¿no? Entonces, ahí está. Ya está rezado, ya. Exacto. De hecho, han encontrado hojas de marihuana en las tumbas, en algunas tumbas egipcias, y es raro porque se supone que la marihuana es técnicamente nativa de Sudamérica. No tendría por qué aparecer hojas de marihuana en Egipto. Pero han descubierto que los egipcios hacían viajes a Sudamérica para llevar la hoja hasta allá y la utilizaban medicinal. Y curiosamente, en las tumbas que han encontrado, las momias tienen rastro de osteoporosis y de eso que se le doblan, osteoporosis, artrosis, de artrosis, y parece que utilizaban eso como calmante. ¿Y cómo hicieron para llegar a esa conclusión esos manes? La conclusión que a la ciencia le tomó un montón de años, ¿no? Y ya los egipcios lo practicaban. Tanto que hasta el día de hoy no se ha terminado De legalizar. No. ¿No? Como en el estudio de la planta, Sí. hasta ahora se vienen encontrando ciertos componentes que la misma planta tiene, que tienen unas cosas grandísimas, Sí, claro. como el CBG, si no estoy mal, que lo trae la misma planta, pero son cosas muy buenas y se Sí. aplican bien. CBG. Y O sea, el que CBD ya se sabe, pero hay otro que es el CBG, que es o sea, un elemento químico de la pero marihuana la planta ni siquiera se ha explorado. al 100%. Se le da un mal uso, es como la hoja de coca, la convirtieron en cocaína, que es un mal uso, y que realmente la cocaína no es solamente hoja de coca, tiene gasolina, cemento, le echan un montón de cosas para que coja, para que prenda a la persona que la mete, ¿sí me entiende? O sea, si uno a esta altura no podemos creer que la cocaína es solamente hoja de coca, no, la hoja de coca es parte de la fórmula, como el 70%, el otro 30% son gasolina, sí, es un montón de extractos. Y el bazuco es lo que queda pegado después de cocinarla, ¿no? Entonces raspan eso y con eso hacen lo que llaman el bazuco. Pero todos esos elementos que están en esas plantas, como el opio, ¿cierto? Que también es una planta muy parecida a la marihuana, como esa misma familia, ¿no? También hay varias. Bueno, hay varias. Y la ayahuasca, ¿no? La otra, que realmente tiene unos componentes químicos que podían aliviar enfermedades, activar zonas del cerebro, como la memoria, ¿cierto? Hay los hongos, ¿no? El LSD. ¿Han escuchado las pastillas de LSD? Es una droga. Eso lo descubrió un científico que estaba buscando un tipo de calmante en un hongo, ¿sí? Y él la sintetiza, la consume y empieza a escribir un diario con los efectos, ¿sí? Y es curioso porque en los primeros 20 minutos está escribiendo, está escrito, o sea, es a mano. Y en los últimos ya haces un montón de garabatos y se está rellevado del LSD. Sí, está totalmente en un viaje fuerte. ¿En Netflix? En Netflix. Ya. La psilocibina. Ese es el nombre del LSD, la psilocibina. Debe ser ese y debe explicar ese proceso, ¿no? ¿Cómo el tipo hizo para descubrirla? Que él estaba buscando era la cura. Pero también en el momento me acordé, cuando no sé dónde estábamos hablando. ¿Te acordaste del micrófono? ¿Te acordaste de usar el micrófono? Nos quedan 10 minutos y terminamos. Que tú estabas hablando en una clase algo de la conexión de los árboles, de las raíces, que se unían, algo así. El Y miércoles. al parecer, pues estoy por buscarlo porque me parece loco, que también los hongos, ellos de hecho es que hicieron eso en Japón, que siembran los hongos y ellos hacen, pues por debajo de sus raíces y basados en esas raíces hicieron el metro. ¿El qué? ¿El metro?
¿Eh? Sí. Ah, no, no, hasta ya no sé. Basadas en la conexión que hicieron los hongos de, digamos, del punto X a otro. Ya. O sea, se todas las cosas se conectan. Sí, que yo lo vi en el Parque Yellowstone, que cortaron una serie de hongos y a kilómetros murió otra colmena de hongos. Entonces los científicos dijeron, qué raro, ¿será casual? Entonces empezaron a cortar, pues obviamente para hacer las pruebas y encontraban que a kilómetros morían otras colmenas de hongos. Y eso están desconectados y encontraron que efectivamente los filamentos de los hongos se cuelgan se meten a los árboles como si un hongo, ¿no? O sea, se cuelga al árbol y el árbol está conectado con los demás árboles y lleva esa información. Entonces, es una cadena neuronal. Es impresionante, ¿verdad? Que Yellowstone. Sí. Yo escuché una interpretación, pero no quiero Por eso, ustedes saben que cuando viene una catástrofe natural, los animales ya están avisados, porque tienen una conexión con las plantas. Las aves, principalmente, ¿se han visto? Sí. Entonces empiezan a saber por qué. Porque el árbol no es que les hable, ¿sí me entienden? No es que estén drogadas. No, están conectadas, ¿sí? Están conectadas. Es que toda la naturaleza habla. El problema es que no hablan español, inglés. Usted va a otra ciudad y así habla en español. Aquí en Colombia a usted se le dificulta un poquito la comunicación, ¿sí o no? Y hasta pedir un pan. Que uno dice, me hace el favor y me regala un pan, que es muy bogotano, ¿no? No, aquí no regalamos. Bueno, véndamelo. Sí, ¿me entiende? Sí. Entonces, porque uno dice así aquí en Bogotá, ¿cierto? Buenos días, me regala un pan o 2000 de pan, ¿sí o no? Pues es una manera de hablar. Usted va a otra ciudad y le dice, no, aquí no regalamos. Y dice, no, es que si se le dificulta a usted hablar de una ciudad a otra, aquí hablando español en el mismo país, la misma idiosincrasia, imagínese entender qué quiere comunicarle a usted una planta. Es muy complicado. ¿Qué me ibas a decir? Que había visto una interpretación era como una parasha del maná. No, del O maná. sea, con esto de los hongos. Sí. Que al parecer podía ser algo así, por la forma en que escribe y por lo que duraba, el tiempo que duraba, digamos, bueno, sin dañarse. Claro, que puede ser un hongo interesante. Yo he leído una vez. Por ahí está, por ahí lo fuerte, pero... Yo he leído alguna vez que era diente de león. ¿Se han visto el diente de león? Que es como esa, es muy parecido al que hice, ¿no? Que la colocaban, bueno, y que era blancuzco y ese que sobrevivía solamente un día y técnicamente el diente de león también solamente puede sobrevivir un día. Es que comían era diente de león. ¿Y quién queda lleno a punta de diente de león? Eso que usted sopla y se vuelve un montón de pelucitas, ¿no? Y son interpretaciones. Sí, es interesante y tiene ese sentido. ¿Con qué? Con el diente de león. ¿Y la raíz? Sirve para como hacer tinto. O sea, Tinto. Sí, Infusiones. O sea, lo reemplaza, digamos. Ok, al café. Sí. Interesante. Bueno, ¿sí que es interesante? Vamos a hablar de las plantas de estos días. Bueno, por espíritu de justicia, bueno, ya lo dijimos, 7, pero también ellos con el vino han errado. O sea, por más de que el Eterno tenga misericordia de usted, acuérdense que usted también y yo también, todos nosotros erramos con el vino y con la sidra. O sea, con esos sistemas religiosos que no tienen nada que ver con el Creador. Y aún así el Creador tuvo misericordia. Se descarriaron. Y aquí viene a colocar quién más se descarrió. El sacerdote. Había sacerdotes en Samaria, claro. El profeta había, claro. Erraron con sidra. Trastornados fueron por el vino. Aturdidos fueron con la sidra. Ellos erraron en la visión. Tropezaron en el juicio. O sea, toda la nación de Israel se confundió por ese sistema religioso que ellos montaron. Terminaron confundidos. Y el Creador tuvo que castigarlos. Y el 8. A causa de esto, todas las mesas están llenas de vómito y suciedad y no hay lugar. O sea, está todo que inmundo. Cualquiera que interpretaba tenía error. Y eso es lo que pasa, o lo que pasaba antes del auge de la Torá, que todos los movimientos religiosos que eran hasta ese momento, y hoy en día pues hay un montón, ¿no? Hay un montón de religiosos, de movimientos religiosos, que están llenos de vómito, de suciedad. ¿Sí? Movimientos religiosos que son suciedad. Tremenda suciedad. ¿Me hice entender hasta ahí? Bueno. ¿Alguna pregunta, amigos de Google Meet? ¿Me he hecho entender hasta ahí? ¿Todo clarísimo? ¿Preguntas o dudas hasta ahí, amigos de Google Meet? ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor. Listo, entonces, pues, espero que haya quedado claro. Es un pasaje muy interesante que si uno lo abre, pues le capta mucho, ¿no? Como lo estamos viendo aquí en pantalla hace un momento.
Y termino invitándolos, ¿verdad? Si quieren hacer parte de nuestros cursos, son 3 cursos, valen los 3, son 12 clases en total, un total de 50.000 pesos, o si de pronto no le interesa alguno de los cursos, puede tomar también alguno solo de ellos, ¿cierto? Como por ejemplo la Yeshiva Mitkaen, los tipos de Cábala, o la Vida o Viva Jerusalén, que es una clase bien interesante que traemos acerca de la historia, origen y la trayectoria de Jerusalén, ¿no? Entonces pueden comprar cualquiera de los dos, ya sea tanto paquete que incluye todas o cada una por aparte para apoyar a Centro de Estudios Hebreos Teherán. ¿Listo? Dime. Hay una que vale 30, hay una que vale 30, hay otra que vale 10.000. ¿Listo? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Va a decir algo? ¿La señora Olga nos va a decir algo? No. Micrófono abierto, pero creo que es sin querer. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar gracias al Creador en esta tarde ya. Padre, te alabamos y colocamos en tus manos, Padre eterno, tu misericordia y tu justicia. Grande eres tú, Padre eterno, que nos permites aprender, estudiar y comprender tu escritura. Gracias porque tú abres el libro de Isaías de manera maravillosa delante de nosotros. Nos permites entender y comprender las palabras que dejaste para los antiguos y para nosotros son de construcción y de meditación y de reflexión. Ayúdanos, Padre, a no embriagarnos con la sidra y con el vino de este mundo, a no caer en esos sistemas religiosos que nos alejan de ti. Ten misericordia, Padre, de nosotros, los que estamos presentes en esta clase, ya sea virtual o presencial, y a los que han colocado en su corazón guardar el Shabbat, guárdalos también, protégelos, permíteles acercarse, Padre eterno, a tu palabra y a tu misericordia. Tú eres el único y verdadero Yud-Heh-Vah-Hei Elohim. Te alabamos y te damos la gloria y la honra únicamente a ti. Gracias por tu misericordia. Gracias por todo lo que tú nos das. Grande es tu bondad. Gracias, Padre eterno. Gracias, Padre eterno, por este Shabbat. Permítenos seguir en armonía y en tranquilidad en este Shabbat. Gracias, Padre eterno. Amén. Amigos, amigas, nos vemos ahorita en la tarde en otras enseñanzas y las demás clases. Nos vemos desde la 1:45 con la oración. Que estén muy bien, muy buena tarde para todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, shalom a todos.